¿Alguna vez sentiste esa culpa, que no sabías de dónde venía? Esa sensación silenciosa, persistente, que parece susurrarte que estás mal, que naciste con una falla. Dime en los comentarios si lo has sentido. Porque hoy vamos a poner bajo la lupa una de las narrativas más poderosas y peligrosas que ha moldeado nuestra forma de entendernos a nosotros mismos durante siglos. Imagina esto: un jardín, una pareja, una fruta, una voz prohibiendo. Desobediencia. Castigo. Y desde ese instante mítico, el eco de un error que, supuestamente, arrastramos todos al nacer. No es solo una historia. Es la base de un sistema moral que nos inculca que vinimos al mundo con una mancha, con una deuda invisible que solo puede ser pagada a través de sumisión, arrepentimiento y obediencia. Se le llamó pecado original. Pero su alcance va mucho más allá de una doctrina religiosa. Está en nuestras instituciones, en cómo criamos a nuestros hijos, en la culpa que sentimos cuando deseamos, cuando cuestionamos, cuando fallamos. Es una raíz enterrada profundamente en nuestra cultura. Y lo más inquietante, muchos la aceptan sin saber que lo hacen. La idea es simple, pero contundente: nacemos ya en falta. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Una especie de defecto espiritual de fábrica. Desde el bautismo de un recién nacido hasta la figura del Redentor, todo se organiza alrededor de esta carencia inicial que nos define desde el primer aliento. Pero, ¿y si te dijera que esa historia no es un reflejo de una verdad universal, sino una construcción humana? ¿Y si la culpa que arrastras no es consecuencia de tu esencia, sino de un relato impuesto, diseñado para moldearte desde dentro? Durante siglos, algunos pensadores se atrevieron a mirar esta narrativa desde otro ángulo. No desde la fe, sino desde la razón. No desde el dogma, sino desde la estructura del mundo mismo. Y uno de ellos propuso algo que hizo temblar los cimientos del pensamiento tradicional. ¿Qué pasaría si la divinidad no estuviera fuera de nosotros, dictando normas, juzgando actos, castigando errores, sino que lo divino fuese el propio tejido de la realidad? Todo. Lo visible. Lo invisible. Lo que sentimos. Lo que pensamos. Lo que somos. En esta visión, no existe un Dios que observa desde arriba, ni una ley moral impuesta arbitrariamente desde un trono celestial. Lo que existe es la totalidad, funcionando con necesidad, como una red infinita de causas y efectos. Y en esa red, la culpa religiosa pierde su fundamento. Porque la naturaleza, que es todo lo que hay, no emite juicios morales. No condena. No premia. Solo es. El relámpago no peca al caer. El fuego no es malvado cuando arrasa un bosque. Una emoción no es inmoral por surgir. ¿Por qué entonces tú habrías de sentir culpa por ser humano? Por tener deseos, por cometer errores, por no encajar en la forma que otros han decidido que debes tener. La vieja historia del Edén, lejos de ser simplemente un relato sobre desobediencia, puede leerse desde una perspectiva más profunda y simbólica, como una alegoría del despertar de la conciencia humana. Antes del fruto prohibido, Adán y Eva viven en un estado de fusión con la totalidad. No hay reflexión, porque no hay dualidad. No hay elección, porque no hay conflicto. No hay culpa, porque no existe aún la noción de bien y mal. Solo hay presencia, un ser que simplemente es, sin juicio, sin separación, sin identidad. Pero con el conocimiento, ese misterioso fruto que abre los ojos, irrumpe la autoconciencia. Y con ella, nace la vergüenza de estar desnudos, la sensación de estar expuestos, la fractura entre el yo y el otro. Es en ese instante cuando comienza la historia del ser humano como lo conocemos. Dividido, exiliado del paraíso interior, condenado a buscar afuera lo que alguna vez sintió dentro. ¿Y si la llamada caída no fue un castigo, sino el precio inevitable del autoconocimiento? ¿Y si ese exilio no fue una condena, sino una transición? Una evolución necesaria, aunque dolorosa, que dio origen a la posibilidad misma de elegir, de crear sentido, de construir una ética propia.
Desde esta lectura, el problema no es pensar, desear, cuestionar o rebelarse. El verdadero conflicto surge cuando no comprendemos cómo manejar esa capacidad. Cuando confundimos libertad con culpa, deseo con pecado, conciencia con condena. La culpa, entonces, no es una prueba de maldad innata, sino una distorsión nacida de una narrativa que nos enseña a desconfiar de nuestra propia naturaleza. Lo más grave es que hemos interiorizado la idea de que nacimos rotos, defectuosos, indignos. Y como resultado, buscamos redención desesperadamente en lugares que muchas veces solo perpetúan nuestra herida. Porque esta construcción ha servido, y sigue sirviendo, a muchos intereses. No es casualidad que las mismas instituciones que difundieron el dogma del pecado original se posicionaran como las únicas capaces de ofrecer salvación. Y aquí viene el giro. ¿Qué pasaría si te atrevieras a dejar de aceptar esa culpa heredada? ¿Qué pasaría si comenzaras a verte no como alguien en deuda, sino como parte inseparable de un universo que no te juzga, sino que simplemente te contiene? El bien y el mal, entonces, no serían dictámenes eternos grabados en piedra, sino herramientas humanas para comprender que nos permite crecer, comprender, amar mejor. Lo bueno sería aquello que potencia tu comprensión, tu acción, tu alegría profunda. Lo malo, aquello que te disminuye, que te encierra en el miedo, en la ignorancia, en la tristeza repetida. La verdadera transgresión no es romper mandamientos externos. Es vivir sin entender quién eres realmente. Y quizás por eso esta visión fue perseguida, censurada, silenciada. Porque libera. Porque rompe cadenas invisibles. Porque te devuelve el poder que te arrebataron en nombre de una historia que no elegiste. Aceptar sin cuestionar la idea de una culpa heredada puede parecer una respuesta cómoda. Pero esta comodidad es engañosa. Sirve como un refugio para no tener que afrontar preguntas más desafiantes sobre el origen del sufrimiento, la naturaleza humana o el papel de la libertad. A nivel colectivo, esta doctrina no solo moldea creencias individuales, sino que también edifica identidades enteras en torno a la noción de defecto moral compartido. Bajo esta mirada, todos nacemos rotos, cargando una deuda ancestral que solo puede ser saldada a través de un acto externo de redención. Esta visión, aunque útil para cohesionar comunidades en torno a una necesidad común de salvación, también introduce una lógica excluyente. Quienes no aceptan la solución propuesta, sea un rito, una fe, una figura redentora, quedan automáticamente fuera del círculo de los dignos. Se levanta una barrera invisible, no solo espiritual sino social. La diferencia se vuelve amenaza, y la disidencia, pecado. Más allá del discurso teológico, es necesario observar lo que esta idea hace en la vida interior de las personas. Imaginemos crecer creyendo que, antes de hacer o pensar cualquier cosa, ya hay algo defectuoso en ti, que hay una fractura fundamental en tu ser, una especie de grieta moral transmitida por el simple hecho de haber nacido humano. Este mensaje, repetido en sermones, textos y rituales, cala profundo en la psique. Alimenta una forma de vivir marcada por la sospecha hacia uno mismo. La ansiedad surge entonces no solo por lo que uno hace, sino por lo que uno es. Cada impulso natural, la ira, el deseo, el error, la duda, puede transformarse en prueba irrefutable de esa caída interna. La vida se convierte en una especie de tribunal perpetuo donde cada emoción debe justificarse, cada pensamiento examinarse, cada impulso reprimirse. El castigo ya no es necesario. Basta con la vergüenza constante. Y aquí ocurre algo trágico. En lugar de cultivar la comprensión, se cultiva el miedo. En vez de desarrollar una ética basada en la empatía y la conciencia, se instala una moral de obediencia. Ya no se trata de actuar bien porque se ha comprendido el valor de hacerlo, sino para evitar una condena invisible, un castigo eterno, o simplemente el rechazo de los otros. La bondad pierde su sentido profundo y se convierte en una estrategia de supervivencia espiritual. Esta forma de vivir puede atrofiar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Nos educa en la sospecha,
Nos domestica en la culpa y nos aleja de cualquier posibilidad de reconciliación con lo que somos. La pregunta, entonces, no es si el pecado original es real, sino qué consecuencias tiene creer en él. ¿Qué clase de seres humanos produce esta creencia? ¿Qué tipo de sociedad perpetúa? Pero hay otra manera de mirar la condición humana, menos centrada en la condena y más orientada hacia el entendimiento. Una forma que no niega nuestros errores, pero que tampoco los convierte en una marca eterna. Una vía que no pide rendirse ante el miedo, sino abrirse a la comprensión de nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestras causas internas. Desde esa óptica, el ser humano no es culpable por defecto, sino inacabado por naturaleza. Su tarea no es redimirse de una falta impuesta, sino conocerse, transformarse y crecer. Esa visión invita a recuperar la responsabilidad sin culpa. Nos propone dejar de actuar por miedo y empezar a actuar por claridad. Impulsa una espiritualidad sin servidumbre, una ética sin amenaza, una vida sin cadenas invisibles. Nos recuerda que no hay redención más profunda que aquella que proviene del entendimiento sereno de quienes somos y de lo que podemos llegar a ser.